A ver, ¿qué pasa cuando a una disciplina científica no solo se le pide que evalúe, sino que de forma implícita obedezca? Hoy vamos a desarmar una idea que está súper arraigada sobre la psicología forense y vamos a descubrir que su verdadero rol, bueno, quizá no es el que todos nos imaginamos. Bueno, vamos a meternos de lleno con esta pregunta. La respuesta parece obvia, ¿no? Pero la realidad, dentro del sistema de justicia, es muchísimo más compleja y, la verdad, a menudo bastante contradictoria. Y aquí, justo aquí, está el corazón de todo el asunto. Por un lado, está el mito, lo que todos creemos, que la psicología forense existe para evaluar el daño de manera objetiva. Pero la realidad del sistema es otra, muy distinta. Se le pide que tome el sufrimiento, la complejidad, el caos y lo empaquete todo para que el expediente se pueda cerrar. Y es justo en la tensión entre estas dos ideas donde empieza nuestro análisis de hoy. Ok, entonces, ¿cómo funciona exactamente esta presión para, digamos, hacer el daño manejable? Pues empieza con una forma de obediencia de la que casi nunca se habla, pero que define el trabajo desde el primer minuto. Miren, esto es crucial. Una psicóloga forense no recibe un caso limpio, para nada. Recibe un expediente que ya viene cargado de presiones, de versiones iniciales, de entrevistas a veces mal hechas y, sobre todo, de una necesidad institucional de ir rápido. Así que la primera demanda, incluso antes de cualquier evaluación, es que se adapte a esa estructura que ya existe. Y esta obediencia no es algo abstracto, ¿eh? Se ven cosas súper concretas. Hay que cumplir con plazos que a veces son imposibles, con formatos súper rígidos. Se espera que se acepten los informes de otras disciplinas como si fueran la verdad absoluta, sin cuestionarlos. Y por encima de todo, hay una presión silenciosa para que todo encaje, para que el informe ayude a cerrar el caso, incluso si la investigación todavía no está para nada madura. Y esta frase lo ilustra de una forma brillante. Cuando aparecen inconsistencias, muchas veces se le echa la culpa al informe psicológico. Pero es que, a menudo, esas contradicciones no son un error de la evaluación. Son la prueba de que el proceso anterior fue deficiente y que el sistema está intentando forzar un cierre que la realidad simplemente no sostiene. Toda esta presión para obedecer, ¿qué creen que genera? Pues un ambiente de trabajo increíblemente tenso. Una verdadera olla a presión, un nudo de exigencias que se contradicen todo el tiempo. Hay un concepto que es perfecto para entender esto, el nodo de compresión. Imaginen que la psicóloga forense está justo en el epicentro donde chocan todas estas fuerzas, la necesidad de ser rápida contra la de ser técnica, la de ser empática pero al mismo tiempo mantenerse contenida, la de ser útil para el proceso sin simplificar demasiado la complejidad del daño. A esto se le conoce como el doble mandato. Y es, básicamente, una contradicción estructural del oficio. Es que, escuchen esto, se pide todo y su contrario al mismo tiempo. Dame profundidad, pero no tienes tiempo. Dame claridad, aunque el caso sea un caos. Dame empatía, pero no te involucres demasiado. Dame un informe útil que no traicione la verdad del sufrimiento. Es una locura. Y el resultado de todo esto no es solo cansancio físico. Es algo mucho más profundo. Es fatiga moral. Es el desgaste de saber que te están pidiendo que produzcas una certeza que el expediente tal como está no puedes sostener. Y ojo, que esto recae de forma desproporcionada en las mujeres, que son mayoría en esta profesión, y que son quienes reciben esos expedientes mal armados con la presión de reparar un camino que otros empezaron mal. Pero esperen, que hay más. Además de la presión por el tiempo y el cierre, existe otra forma de subordinación. Una mucho más sutil que tiene que ver con una jerarquía invisible dentro del propio expediente. Se le llama obediencia cognitiva. Suena un poco técnico, pero la idea es simple. Es la tendencia a tratar los informes de disciplinas como la criminalística o la medicina forense como si fueran hechos duros, como si fueran la verdad absoluta. Y esto deja a la psicología en un rol secundario, como si solo estuviera ahí para interpretar subjetividades. Y aquí tenemos un ejemplo clarísimo. La obediencia empieza cuando se recibe una necropsia y se da por sentado que ya resolvió no solo la causa de la muerte, sino también la secuencia de los hechos y lo que significan. En ese momento, la psicología ya no entra para investigar, sino para trabajar sobre una autoridad que nadie ha auditado. Por eso, el punto crucial es este. Los posibles fallos en otras pericias no son un problema ajeno, para nada. Crean todo el ecosistema en el que la psicología tiene que operar. Si la base no está sólida, lo que se construye encima,
Pues tampoco lo estará. Ok, hasta ahora hemos pintado un panorama un poco desalentador, ¿no? Presiones, subordinación. Pero entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, aquí es donde el análisis da un giro tremendo y pasamos del problema a la solución, el deber ético de disentir. Al contrario de lo que mucha gente podría pensar, hacer estas cosas no es pasarse de la raya, no es activismo ni nada por el estilo. Es parte fundamental del trabajo y de la debida diligencia. Si la información no es suficiente, la psicóloga tiene la responsabilidad profesional de señalarlo. Y esta es, digamos, la regla de oro del deber profesional. Quedarse en silencio frente a un expediente incompleto no preserva la neutralidad, para nada. Lo que preserva es un cierre prematuro e injusto. El verdadero profesionalismo consiste en nombrar lo que falta. Y claro, esto no siempre es bien recibido. ¿Y por qué? ¿Porque las sugerencias son incorrectas? No, es porque rompen el ritmo del sistema. Pedir más datos o señalar vacíos obliga a reconocer que el caso no está listo para cerrarse, y eso interrumpe lo que podríamos llamar la economía del cierre, algo que la burocracia valora muchísimo. Entonces, ¿cómo se ve en la práctica una psicología forense que se niega a obedecer por reflejo? Pues se trata de adoptar un nuevo conjunto de principios operativos, una nueva forma de trabajar. Aquí tenemos una especie de guía de acción, una praxis mínima para la dignidad técnica. El primer paso es fundamental, separar los datos observables de las narrativas que se construyen con ellos. Luego, exigir siempre un actor y una base para cada afirmación. ¿Quién dice esto y con qué evidencia? También es clave plantear hipótesis rivales para no casarse con la primera idea. Y algo muy importante, escribir los límites sin vergüenza, dejar muy claro qué es lo que no se puede saber con la información que se tiene. En resumen, se trata de auditar todas las piezas del expediente, sin aceptar ninguna como si fuera un dogma intocable. Y esta es una regla de lectura clave, no solo para la psicología, sino para cualquier disciplina. Si un informe no te muestra su proceso, su cocina, no está estableciendo hechos de forma transparente. Simplemente está ayudando a cerrar un archivo. Y este es el remate. La verdadera autoridad técnica no viene de la jerga complicada, del prestigio o de una bata de laboratorio. Viene de la trazabilidad, de poder mostrar el camino lógico que te llevó de una observación a una conclusión. Sin eso, la autoridad solo sirve para clausurar el debate. Al final, todo se reduce a esto. Una psicología forense que es crítica y responsable no se define por lo que dice, sino por su efecto práctico. ¿Su trabajo ayuda a abrir el expediente hacia lo que todavía falta por investigar o simplemente lo sella para cumplir con la burocracia? Y cerramos con esta idea que es bastante provocadora. Una neutralidad mal entendida puede ser una forma de complicidad con la inercia del sistema. En un contexto donde toda la presión es para cerrar, el acto de nombrar los vacíos y pedir más investigación no es una ruptura de la neutralidad. Es de hecho la única forma de aspirar a una verdad más completa.